El Circuit Ricardo Tormo ha celebrado los entrenamientos oficiales del FIM CES Repsol, en los que el japonés Yuki Kuni en Moto 3 y los españoles Edgar Pons en Moto 2 e Izan Guevara en la European Talent Cup han conseguido los mejores registros y saldrán desde la pole position en las carreras del domingo. Yuki Kuni ha sido el más rápido de los pilotos del Mundial Junior de Moto 3. El piloto del Asia Talent Team ocupará la primera fila de la parrilla junto al turco Denis Onju y el español Jeremy Alcoba. Kuni ha liderado las dos sesiones. El piloto de la cuna de campeones, Izan Guevara, se ha llevado la pole entre los más de 60 inscritos de la European Talent Cup. El piloto mallorquín de la escuela del Circuit Ricardo Tormo ha sido el mejor en el grupo A y compartirá la primera fila de la parrilla con el francés Lorenzo Felon, que ha sido el mejor del grupo B, y con José Antonio Rueda. Guevara se ha mostrado así de contento tras conseguir la pole. Mi estrategia va a ser intentar tirar porque tengo un buen ritmo, pero si no se puede, pues en grupo ya pelear hasta la última curva. En Moto 2, Edgar Pons saldrá desde la pole position. El catalán ha sido el mejor de la jornada con un tiempo casi medio segundo más rápido que el piloto valenciano Héctor Garzo y casi 9 décimas mejor que el italiano Tommaso Marcon, que cerrará la primera fila de la parrilla. Los pilotos del FIM CES Repsol han contado con la compañía de algunos mundialistas, como el colíder del Campeonato del Mundo de Moto 3, Jaume Masia. Las carreras de Moto 3 nunca defraudan y que son chulísimas de ver. Otro piloto que ha pasado el día en Cheste es el también valenciano Jorge Navarro, que tras su primer podio en Moto 2 nos ha transmitido estas impresiones. Este es el escalón previo al Mundial, por tanto muchos de los que están aquí asomando la cabeza pronto estarán en el Mundial, y por los tiempos que hacen y por el tipo de carreras que se ven, seguro que cuando llegan al Mundial están muy preparados. Las carreras comenzarán el domingo a las 11 con cita doble para los pilotos de Moto 3 y de la European Talent Cup y a una sola prueba para los de Moto 2.